Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda, un lugar donde nos detenemos a desmenuzar los hilos invisibles que mueven nuestras relaciones y, sobre todo, nuestras contradicciones más íntimas. Hoy vamos a abordar un fenómeno que, aunque parece sacado de un guión de drama romántico, tiene sus raíces clavadas en la psicología conductual y la neurobiología, ese desconcertante momento en el que, tras haber rechazado a alguien de manera consciente y firme, sentimos una punzada de nostalgia o un vacío inexplicable cuando esa persona finalmente decide tirar la toalla y marcharse. Es una situación que genera una confusión inmensa. Por un lado, la lógica te dice que tomaste la decisión correcta porque no sentías esa chispa o esa conexión necesaria. Por otro, tu corazón, o quizás tu ego, reacciona con una extraña resistencia ante la ausencia de quien antes te buscaba. ¿Por qué el cerebro humano juega estas pasadas? ¿Es que acaso él no tiene una fecha de caducidad emocional? A menudo, la cultura popular nos ha vendido la idea de que el rechazo es una línea divisoria clara. Hay una víctima que sufre y un verdugo que sigue con su vida sin mirar atrás. Sin embargo, la realidad clínica es mucho más compleja. El vínculo humano no se corta como una cuerda, se deshilacha. Existe un duelo oculto en quien rechaza, un proceso que rara vez se menciona porque socialmente se asume que, al ser tú quien tomó la decisión, no tienes derecho a sentir la pérdida. Pero la psicología moderna, apoyada en estudios sobre el apego y la validación social, nos sugiere que el silencio de la persona rechazada puede llegar a ser mucho más atronador que su insistencia. Hoy vamos a explorar este laberinto emocional desde ambas trincheras. Analizaremos qué ocurre en la mente de quien rechaza cuando pierde ese suministro de atención que, aunque no quería retener, le proporcionaba una seguridad inconsciente, y también nos pondremos en la piel de quien es rechazado, entendiendo las etapas de dolor, obsesión y, finalmente, ese empoderamiento necesario que surge al retirarse, un movimiento que suele ser el catalizador de que la otra parte empiece a echar de menos. Prepárate para un análisis honesto, crudo y basado en el funcionamiento de nuestras estructuras mentales. Vamos a entender por qué extrañamos lo que nosotros mismos decidimos soltar y cómo navegar esas etapas sin caer en círculos viciosos de arrepentimiento o manipulación emocional. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a descubrir por qué el vacío que deja a alguien al irse es, a veces, la forma más clara de entender lo que realmente significaba su presencia. Antes de sumergirnos de lleno en el desarrollo de estos dos grandes apartados, te invito a que le des a like y te suscribas si valoras este tipo de contenido que busca dar luz a las sombras de nuestras relaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos analizando la psicología que hay detrás de nuestro día a día. 1. La paradoja del rechazador. Del alivio a la pérdida de validación. Para comprender por qué alguien que dice no termina sintiendo nostalgia, debemos desglosar la arquitectura emocional que se construye durante el proceso de rechazo. No es un evento lineal, sino una transición de poder y psicología del ego que se divide en varias capas críticas. El espejismo del alivio inicial y la saturación del sistema de apego. En el momento en que decides rechazar a alguien, tu sistema nervioso suele estar en un estado de alerta o agobio. La insistencia de la otra persona se percibe como una invasión a tu autonomía. Por ello, cuando finalmente marcas el límite, experimentas lo que la psicología denomina alivio por evitación. Es una exhalación emocional. Por fin tienes espacio, por fin la presión desaparece. En esta etapa, es imposible echar de menos, porque la presencia del otro todavía se siente demasiado cerca. Sin embargo, este alivio es una emoción reactiva, no una ausencia de afecto o interés a largo plazo. Es el silencio que precede a la verdadera comprensión de la pérdida. La adicción a la validación y el espejo del ego. Aquí entramos en el núcleo del problema. Según la teoría de la autopercepción, los seres humanos construimos parte de nuestra identidad a través de cómo nos ven los demás. Cuando alguien está enamorado de ti o te busca con interés, esa persona funciona como un suministro constante de validación narcisista en el sentido clínico,
no necesariamente patológico. Te dicen, sin palabras, que eres valioso, atractivo y digno de esfuerzo. Cuando esa persona se va y aplica el contacto cero, ese suministro se corta en seco. De repente, el espejo que te devolvía una imagen brillante de ti mismo se rompe o se retira. Lo que sientes entonces no es necesariamente amor romántico, sino un síndrome de abstinencia de validación. Extrañas la seguridad de saber que alguien estaba ahí, disponible, confirmando tu valor en el mercado emocional. El vacío que deja su ausencia te obliga a enfrentarte a tu propia soledad sin ese refuerzo externo. La reactancia psicológica y la pérdida de control. Existe un fenómeno llamado reactancia, que es la tendencia del cerebro a valorar más aquello que siente que está perdiendo o que ya no puede tener. Mientras el rechazado insistía, tú tenías el control total de la situación. Tú eras el juez que decidía el destino de la relación. Pero en el momento en que esa persona acepta tu rechazo, se da la vuelta y se marcha, el control cambia de bando. Ya no eres tú quien decide no estar con ellos. Ahora son ellos quienes, con su silencio, deciden no estar más para ti. Esta pérdida de control activa una señal de alarma en el cerebro. La incertidumbre, ¿se habrá olvidado de mí? ¿Habrá encontrado a alguien mejor? ¿Realmente ya no le importo? Genera una ansiedad que a menudo se confunde con arrepentimiento. Es la herida en el orgullo la que suele motivar ese impulso de querer contactar de nuevo, solo para comprobar que la puerta sigue abierta. El duelo de la posibilidad idealizada. Finalmente, al alejarse el otro, dejas de ver a la persona real con sus defectos y la presión que te ejercía y empiezas a ver una versión idealizada. En la distancia, los motivos por los que rechazaste a esa persona se difuminan y los recuerdos positivos cobran fuerza. Empiezas a extrañar la posibilidad de lo que pudo ser. Ahora que esa posibilidad ha muerto definitivamente, es un luto por una opción que ya no existe en tu menú vital, y el cerebro humano tiene una resistencia natural a perder alternativas, especialmente aquellas que ofrecían afecto incondicional. 2. El proceso del rechazado, del dolor neurobiológico a la recuperación del poder. Para entender qué ocurre en la mente de quien es rechazado y por qué su retirada final es lo que acaba generando nostalgia en el otro, debemos entrar en la mecánica de la resiliencia y la biología del desapego. No es un simple pasar página, es una reconfiguración total del sistema de recompensas del cerebro. La neurobiología del rechazo, el cerebro en estado de abstinencia. Cuando una persona recibe un no, su cerebro no procesa esa información solo como una decepción social, sino como una amenaza a la supervivencia. Diversos estudios de neuroimagen han demostrado que el rechazo social activa la corteza cingulada anterior, la misma zona que se enciende ante el dolor físico. El rechazado siente un dolor real en el pecho o el estómago. Además, se entra en una fase de hipersensibilidad dopaminérgica. Al igual que un adicto al que le quitan la sustancia, el rechazado experimenta una urgencia biológica por recuperar la atención de la otra persona. Esto explica la etapa de insistencia, los mensajes a destiempo y la dificultad para soltar. El cerebro está intentando desesperadamente conseguir una dosis de validación para calmar el dolor. La etapa de la protesta y el gasto de energía. En esta fase, el rechazado gasta sus últimos cartuchos. Existe una esperanza cognitiva de que, si se explica mejor, si cambia algo de su aspecto o si demuestra cuánto quiere a la otra parte, el rechazo se revertirá. Es una etapa de gran desgaste donde la autoestima se ve seriamente comprometida. Sin embargo, llega un punto de saturación emocional. El dolor de insistir y ser ignorado empieza a superar al dolor de la ausencia. Es aquí donde ocurre el giro dramático de la historia, la decisión de rendirse. El contacto cero como herramienta de reconstrucción. Cuando el rechazado finalmente se va, generalmente lo hace a través de lo que llamamos contacto cero. Este no es un juego de manipulación, sino una medida de higiene mental. Al alejarse, el rechazado empieza a limpiar sus receptores de dopamina. Cada día que pasa sin saber de la otra persona, la obsesión disminuye y la identidad, que estaba diluida en el deseo por el otro,
empieza a solidificarse de nuevo. El rechazado deja de ser un satélite que orbita alrededor de alguien que no lo quiere y vuelve a ser el centro de su propio universo. Este cambio de energía es palpable. El rechazado recupera su valor de mercado emocional no porque haga algo para atraer, sino porque deja de estar disponible. La disponibilidad absoluta es el enemigo del deseo, y al retirarla, el rechazado recupera involuntariamente su atractivo. El fenómeno del desapego liberador y el efecto espejo a medida que el rechazado avanza en sus etapas de duelo, negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación, ocurre algo fascinante, se vuelve indiferente. La verdadera victoria del rechazado no es que la otra persona vuelva arrepentida, sino llegar al punto en el que, si esa persona vuelve, ya no siente la necesidad de abrir la puerta. Esta retirada definitiva es lo que golpea al rechazador. El mensaje silencioso que envía el rechazado al irse es: mi bienestar es más importante que tu validación. Esta demostración de amor propio es lo que finalmente activa en el otro la sensación de pérdida. El rechazado ya no es la persona pesada o intrusiva, sino alguien con la suficiente fuerza de voluntad para caminar solo. Es en ese momento de máxima distancia donde el rechazado, irónicamente, se vuelve más presente que nunca en los pensamientos de quien lo dejó ir. Conclusión: el significado del silencio y el camino hacia la madurez emocional. Llegados a este punto, debemos entender que este fenómeno no es una señal de que el destino está jugando con nosotros, sino una invitación a observar nuestras carencias más profundas. Sentir que extrañas a alguien después de haberlo rechazado no es, en la gran mayoría de los casos, una revelación tardía de amor verdadero. Es, más bien, una respuesta de nuestro sistema nervioso ante la pérdida de una estructura de seguridad y admiración. Es fundamental aprender a diferenciar entre el amor real, que se basa en el deseo de bienestar mutuo y la construcción de un proyecto común, y el hambre de ego, que solo busca recuperar la atención perdida para calmar una inseguridad interna. Si tú eres quien tomó la decisión de rechazar, tienes la responsabilidad ética de ser valiente y coherente. El vacío que sientes al ver que esa persona se ha ido es el precio de tu libertad y de la suya. Es una trampa mental muy común intentar recuperar el contacto solo para comprobar que todavía le gustas o para aliviar tu culpa. Hacerlo sería un acto de crueldad emocional, pues estarías reabriendo una herida en la otra persona solo para ponerte una tirita en tu propio ego. La madurez reside en aceptar que algunas puertas deben permanecer cerradas, incluso si el silencio que entra por ellas nos resulta incómodo o solitario. Debes permitir que el otro sane, y eso solo ocurre en la ausencia total. Por otro lado, si tú eres quien fue rechazado y finalmente has encontrado la fuerza para retirarte, comprende que tu partida es tu mayor acto de autorrespeto. Al dejar de insistir, no solo le das al otro el espacio que pidió, sino que te devuelves a ti mismo el valor que habías depositado en manos ajenas. Tu ausencia es el mensaje más potente que puedes enviarle, es la prueba de que tu capacidad de amar es grande, pero tu capacidad de protegerte es aún mayor. No te dejes seducir por un posible regreso de quien te rechazó si notas que solo vuelve cuando te ve recuperado. A menudo, la gente no vuelve porque te quiera, sino porque odia haber perdido su poder sobre ti. En última instancia, este ciclo de rechazo y nostalgia nos enseña que los vínculos humanos no son transacciones de atención, sino espejos de nuestra propia estabilidad. El amor no debería ser un juego de persecución, ni una lucha de poder sobre quien necesita a quien. Un encuentro sano nace de dos personas que se sienten completas por sí mismas y que eligen compartirse, no de alguien que busca validación y alguien que huye de la presión. Aprender a soltar con dignidad y a dejar que el otro se vaya definitivamente es el acto de respeto más profundo que podemos ofrecer, tanto a los demás como a nuestra propia paz mental. Solo cuando aceptamos el final de una etapa, estamos realmente listos para recibir algo que no necesitemos perseguir.